Quiroga y voy a estar moderando este primer panel donde vamos a hablar con los especialistas, diferentes miradas. Los inversores están apostando a proyectos de triple impacto, el rol de la abogacía, la mirada de cómo fue evolucionando el término de sustentabilidad y también el rol de la sociedad. Recién José Luis Roses hablaba de que no existe una endovenosa, pero nosotros hoy le prometemos una fuerte inmersión en el mundo de la sustentabilidad con todas las miradas. Vamos a presentar a los speakers de este primer panel. Bienvenido Diego Luzuriaga. Diego es decano de la Escuela de Posgrados del IDBA, es ingeniero electrónico con un diploma de honor en el IDBA justamente. También realizó un máster en Ciencias y Tecnología en el MIT y emprendedor también. Emprendedor de un proyecto social de triple impacto. Exactamente. ¿Cuánto hace? Eso lo hicimos en el 2010. Se llamaba Equitas. Equitas Ventures es el nombre de la empresa. El fondo se llamaba Equitas y es un fondo de triple impacto, justamente. Un fondo formado por inversores argentinos que lo que buscaban era invertir en este tipo de proyectos, exactamente lo que se estaban hablando recién. En el 2010. En el 2010, arrancamos en 2009, 2010 y en el 2014 ya se cerró. Invertimos en 10 proyectos. Fueron como muy precursores. Muy precursores. En los últimos años como que fue... Claro, nosotros fuimos totalmente precursores en ese sentido y básicamente logramos establecer el concepto de que era posible lograrlo. O sea, eso tal vez sea lo más importante. Bueno, después vamos a profundizar un poquito en la experiencia. Sí. Bienvenida Constanza Conoli. Constanza tiene el enorme desafío de unir el mundo de la sustentabilidad con el derecho. Es abogada senior del estudio Becar Varela, especialista en en negocios inclusivos y de triple impacto. Cofundó el grupo jurídico B, que después nos va a contar bien de qué se trata. Y también trabajó en un grupo de inversión de impacto en la Argentina y Uruguay. Después vamos a preguntar. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Le damos también la bienvenida a Malala Tinelli. Malala es directora de Acruz Partner. Acruz Partner es una empresa especializada en inversiones de triple impacto. Ella convive con el desafío de convencer, entre comillas, a los inversores de por qué invertir en este tipo de proyectos. Y Andrés Napoli. Andrés es director ejecutivo de la Fundación Ambientes y Recursos Naturales, que tiene el enorme desafío de promover políticas públicas para, incentivar a la conciencia de la sociedad en la importancia de la sustentabilidad y también en las empresas. Un poco el desafío de unir estos mundos público, privado, la sociedad. Y con ellos vamos a profundizar sobre estos temas. Arrancamos con una pregunta que tiene que ver un poco global, ¿no? ¿Cómo fue evolucionando, Diego, el término de sustentabilidad en los últimos años? Primero era un tema más asociado a lo verde, ¿no? Tema como algunas personas más raras de lo verde, José Luis lo decía hace un rato. Después pasó más un tema de no tocar mal el futuro, ¿no? Y ya después, bueno, más es hoy, es el triple impacto propiamente dicho. El concepto de triple impacto ya es el concepto dominante el día de hoy. Y esto, digamos, las empresas, ¿cómo lo fueron transitando a lo largo? Lentamente. Porque al principio se hablaba de un viejo concepto allá lejos y hace tiempo, responsabilidad. Sí. Recuerdo que nos mandaban información de que pintaban tal vez escuelas. Hoy el compromiso es casi transversal a la organización. No totalmente, ojalá fuera así. En algunos casos se da, en otros no. Todavía es un tema lento, de lenta adaptación. Va de a poco, pero se va logrando. Se va logrando ese tema. La sustentabilidad tiene que estar embebida en la cadena de valor, básicamente es lo que trato de decir, con ese criterio, ¿no? Un especialista decía como que el tema de nombrar un director de sustentabilidad, un gerente de sustentabilidad, tal vez sería interesante ponerlo por un tiempo limitado para después desasnar, digamos, ese encasillamiento. ¿Ustedes coinciden? Totalmente. Lo que no hay que hacer es ponerlo en un silo o en un nicho. Se empieza por declarar un gerente de sustentabilidad, que es muy necesario para que eso permee hacia quienes toman las decisiones, pero no las decisiones solo del área de sustentabilidad o RSE, sino las decisiones de cómo esa compañía opera, de en dónde se fondea y de qué impacto quiere tener en la sociedad y en el medio ambiente donde opera. Entonces, empieza por ahí, pero tiene que permear al resto. Tiene que permear a la cultura por completo. Tiene que ser la cultura, eso es lo que es totalmente transversal. Y la pregunta es si un gerente de sustentabilidad podría acceder al cargo de CEO. Si la persona puede acceder al cargo de CEO, entonces la empresa lo que está haciendo es decir, sí, evidentemente es sumamente estratégico para mí. ¿Y hay casos en el mundo? En la Argentina imagino que no, pero en el mundo hay casos. ¿Conocen alguno que un gerente de sustentabilidad haya llegado al número 1 de la compañía o todavía no? No,
No, pero hay casos en donde el CEO de la compañía es el principal champion de la sustentabilidad y no hay que irse tan lejos de la Argentina para encontrar esos casos. Ejemplos como el de Unilever, bueno, es el caso que todos usamos porque Paul Polman, que es el CEO, es el principal champion de que las cosas se hagan de determinada manera, pero tenés ejemplos como Natura y otros a nivel regional o local que están por el mismo camino y que nacen con esa impronta, o sea que es Claro. el camino. Constanza, ¿y cómo es el desafío de unir estos dos mundos, sustentabilidad y derecho? Bueno, es un desafío, confieso, grande. En realidad, por lo general, nuestros clientes, decimos, están mirando hacia la sustentabilidad y el abogado no puede ser ajeno a eso. O sea, a mi entender, se está reconvirtiendo también el rol del abogado. O sea, el rol del abogado tiene que tener una mirada mucho más integral del negocio para poder entender este triple impacto. Nosotros siempre decimos que los que ponen trabas por lo general en las empresas a temas de sustentabilidad suelen ser legales y finanzas, ¿no? Y legales porque está convencido de que tiene que prevenir el riesgo. Y prevenir el riesgo es ver lo que dice la ley. Y nosotros pensamos que hay un poco más allá, ¿no? Hay que ir hacia la sostenibilidad corporativa y pensar no en riesgos, sino en una matriz de oportunidades, ¿no? Oportunidades de nuevos negocios, nuevos productos, nuevos segmentos, pensar en la cadena de valor. Tradicionalmente se preguntaba cuál era el asesoramiento del abogado y era estrictamente lo legal. Hoy nos está pasando que el asesoramiento pasa a ser también qué es lo correcto y qué es lo socialmente responsable. Entonces, eso es un gran desafío para nosotros como abogados y creo que es importante entender que hay mucho para construir y mucho valor para dar desde el derecho, acompañando a la empresa a lograr estos objetivos. Andrés, ¿y cuánto hay para trabajar en este enorme desafío de promover políticas públicas para el desarrollo sustentable? ¿Cómo lo hacen desde la Fundación y cuáles son los resultados que están obteniendo? Yo creo que es el gran desafío. El gran desafío es no generar compartimientos estancos, no hacer que las empresas hagan su iniciativa, el Estado haga otra, sino unir eso en políticas públicas, establecer desafíos de carácter transversal. Se hablaba del gerente de sustentabilidad que tiene que permear hacia toda la empresa. También el Ministerio de Ambiente debe permear hacia todo el Estado. Debe transformar una situación, digamos, compleja en un país federal en el cual cada provincia tiene titular de los recursos naturales. Hay que generar articulaciones. Articulación tiene que ser hacia las provincias, con las empresas, generar iniciativas en conjunto y lograr de eso una política virtuosa. Porque, en definitiva, no se trata de que las políticas de sustentabilidad tienden a bloquear el desarrollo. Lo hacen de mejor calidad, de más inclusión, para dar posibilidad a la gente que tenga más calidad de vida. Por eso la discusión no es solamente por la distribución de los recursos. La gente que vive en lugares afectados por la contaminación, por más que le demos mejor el salario, van a seguir en una situación muy compleja. Entonces hay que trabajar una mirada global y en eso la política y la empresa tienen mucho que trabajar en conjunto. Yo quisiera agregar que falta de las 3 R que había en el video, falta una, puede ser de reciclaje, reducción, etcétera, falta la de restauración, porque ya hay muchos ecosistemas que están dañados. Y eso debería ser parte también de las políticas y también debería ser parte de algún modelo de negocio que se dedicara a restaurar ecosistemas. Ahora, ¿cómo se articulan, digamos, todas las áreas, público, privada, sociedad? Y se necesitan sistemas de incentivos muy adecuados, muy potables, que realmente permitan hacer la transformación más estructural que se necesita. Digamos, pequeños incentivos no mueven el amperímetro, por decirlo de alguna manera. Necesitamos cambios, a mi criterio, cambios muchísimo más estructurales que verdaderamente hagan crear y desarrollar modelos de negocio que sean radicalmente distintos. ¿Y se están trabajando en esos incentivos? ¿Cuáles son los incentivos concretos que hay? Tomando un poco las palabras de Constanza hace un rato, decir lo difícil que es integrar el derecho con estos temas, yo creo que el tema del cumplimiento de la ley es un elemento central. Es decir, el cumplimiento de la ley no puede ser una situación para unos y para otros no. Entonces hay que ir generando esa cultura, la cultura de los incentivos en lo económico y del cumplimiento de la normativa. Me parece que ese es un gran incentivo. Y además me parece también en esto que cuando cambiamos la cultura, las decisiones hay que transformarlas y tomarlas en un conjunto. Es decir, no se pueden tomar decisiones aisladas de la sociedad. No se puede decir vamos a promover este proyecto y no me importa lo que piense la sociedad o no me importan los costos. Tenemos que integrar esa variable porque eso hace también a lo que significa el concepto de sustentabilidad, que es armonizar la cuestión económica, social, ambiental, cultural, con la participación ciudadana y con la información. Ahí está el desafío, ley, información y participación. Y eso es algo que también, retomando lo que todos están diciendo y lo que decía Constanza, esta visión de que los inversores hasta principios de este siglo pensaban en riesgo y retorno. Entonces contrataban abogados para que les dijeran dónde estaban los riesgos y contrataban a expertos en futurología para ver dónde iba a estar el retorno. Pero hoy esa visión
ya no existe más y tenemos que pasar a esa triple visión, es riesgo, retorno e impacto. Y la empresa, el inversor, el banco, el gobierno que no esté mirando las tres cosas alineadas está desfasado de la realidad, está yendo para atrás en vez de para adelante, porque en un futuro de muy corto plazo esta va a ser la única manera de hacer negocios. ¿Por qué? Porque si mirás el impacto medioambiental y social que tiene tu inversión o tu compañía, estás también minimizando riesgos y garantizando oportunidades de un mayor retorno a largo plazo. Hay muchos estudios hechos sobre el tema. Hay uno que es muy importante que lo hizo Harvard, lo hizo Robert Eccles, hace algunos años terminaron, siguieron por 18 años a 180 compañías, se dieron el lujo de hacer un estudio largo. Y siguieron a 90 compañías que eran altamente sustentables y a 90 compañías que no eran sustentables, o sea, no tenían buenas políticas. ¿Y qué dio? Que las empresas que hacían las cosas bien, que consideraban el impacto medioambiental y social de cómo hacían las cosas dentro de su cadena de valor, tenían un valor accionario mucho mayor al cabo del estudio que las empresas que no lo miraban. Este es un ejemplo dentro de los miles de estudios que andan dando vueltas hoy en día. Está comprobado, este es el camino y no es el camino porque está buena la sustentabilidad. Es el camino porque si se quiere generar un retorno, no hay otra manera hoy en día de no considerarlo. Hay que promover, entiendo yo, además, un sistema legal que promueva la sustentabilidad, ¿no? Hay distintas herramientas, o sea, lo que hablábamos recién de esa articulación. Está el proyecto reciente, que es articulación público-privada, que no está solo pensado para las grandes infraestructuras, también está pensado para unir este tipo de cuestiones. Están los bonos de impacto social, que se está trabajando en el gobierno de la ciudad. ¿Está en agenda del gobierno? Sí, está en agenda del gobierno. O sea, el proyecto de ley de articulación público-privada ya es hoy ley, así que se puede utilizar y es una herramienta muy buena. Y el gobierno de la ciudad tiene en agenda, María Laura está trabajando con todo lo que tiene que ver con un bono de impacto social, que justamente es una articulación sociedad, empresa y Estado en pos de un cambio social. ¿Cómo está este trabajo en el bono? ¿En qué estado estamos? Estamos a punto de llegar a la fase final, que es la alineación, y acá es donde en la cancha se ven los pingos, ¿no? Es la alineación de los inversores detrás de la iniciativa. Y explicándola de manera muy esquemática, un bono de impacto social lo que busca es pagar por resultados. Es un esquema de asociación público-privada, en realidad es eso, está mal llamado bono, en donde el Estado, en vez de pagar por un servicio, que es lo que tradicionalmente hace, paga por un resultado. Y quien avanza el capital a riesgo es el privado, quien después recibe ese capital más una prima por el riesgo que asumió. Y esto es para la consecución de un problema que hasta ahora le competía solo al Estado, un problema social. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la empleabilidad de jóvenes vulnerables. Pero que hoy por hoy eso le compete ya no a un solo actor de la sociedad, y volviendo a lo que vos comentabas, les compete a todos, le compete a las organizaciones de la sociedad civil, al Estado y a los privados, porque si no se resuelven ciertos problemas, es difícil que avancemos como sociedad, como economía, como atracción de inversiones, como todo lo que queramos hacer en este país y en otros, ¿no? ¿Cuál es el papel tal vez del scratch virtual, social? ¿Cómo juega? Yo quisiera, me parece, complementar un poco lo que está diciendo María Laura, diciendo que estas iniciativas son importantes en el contexto de la armonía. Es decir, estamos promoviendo América Latina, muchos países de América Latina, Argentina en particular tiene una normativa de asociación público-privada, están estos proyectos particulares que van a avanzar la agenda, pero esa agenda no puede desconocer otros instrumentos importantes que Argentina no tiene. Por ejemplo, Argentina es el único país de América Latina que no tiene normativa de evaluación de impacto ambiental. La normativa de evaluación de impacto ambiental está diseminada por un montón de jurisdicciones. Pongo un ejemplo. La inversión que hay que hacer en la cuestión cordillera, en la cordillera por la cuestión minera, los chilenos preguntan qué normativa de impacto ambiental tengo que aplicar, la de Mendoza, la de San Juan, la de Catamarca o la de La Rioja. Y eso no es viable en un país que aspira a hacer tener un proyecto de inversiones importante. Entonces, me parece que ahí es importante también comprometer a las empresas que es necesario este tipo de instrumentos para poder viabilizar lo que son las inversiones y lo que son los proyectos a futuro. No podemos darnos el lujo de seguir siendo el único país de América Latina que no tiene normativa de evaluación de impacto ambiental cuando queremos generar una política de sustentabilidad. Y es un compromiso también para las empresas, porque el problema finalmente lo sufren las empresas. Hay un tema fundamental, es que cuesta traccionar esas inversiones, porque hay una tendencia que nosotros llamamos la teoría de los dos bolsillos. Por un lado hago el negocio, y por otro lado hago la sustentabilidad. O sea, es una sinapsis muy compleja en el inversor. Digo, bueno, la inversión con un retorno determinado, etcétera, la hago de determinada manera. Y después haré alguna actividad o algo que tenga impacto. La intención de todo esto que estamos hablando, que es el cambio de paradigma, esa sinapsis es que queda embebido. Es decir, tu modelo de negocio tiene que tener sustentabilidad incluida. No tiene que ser una práctica compensatoria, tiene que ser una práctica ya totalmente integrada desde el propio diseño.
Eso es más o menos lo que sería, como si querés, como la síntesis de toda esta cuestión de articular público-privado, incentivos, inversiones, etcétera, embebida directamente en el modelo de negocio. Lo que plantea un poco Malala, que hay estudios que justamente determinan que en un futuro próximo va a estar totalmente relacionada el tema del modelo de negocio sustentable a la rentabilidad de una compañía. Incluso eso Hoy todavía está verde. Está verde, pero de pronto empiezan a ser los empleados los que tienen un tipo de poder para decir eso. Hay muchos empleados que dicen que más o menos un 50% de empleados a nivel global, de empresas importantes, que dicen que si la empresa no tiene agente de sustentabilidad se van. Ese tipo de cosas. Y la otra es el consumidor, que todavía está fuera de la ecuación, pero el consumidor tiene un rol esencial en esta temática. Consumidor, la sociedad, ¿no? Hablemos un poco del tema de scratches y cómo juega. Bueno, se tiene una idea de que, digamos, la sociedad se mueve en procesos, digamos, que tienen que ver con los scratches. Para mí eso es un preconcepto. Es decir, el scratch es, como todos sabemos, la manifestación del fracaso del proceso institucional. Es decir, cuando alguien no tiene una respuesta institucional, finalmente recurre al scratch y son metodologías utilizadas en la cuestión de justicia, derechos humanos, reclamo de verdad, etcétera. Creo que hay que ir poniendo lo que significa el reclamo ciudadano como parte de lo que son las demandas sociales, porque esto ya está estudiado, es decir, la democracia tiene controles verticales de los cuales cada 4, cada 2 años vamos a votar, pero después nos estamos moviendo todo el tiempo y estamos promoviendo esa discusión. Lo importante es tener espacios de discusión en los cuales las discusiones no sean callejeras, las discusiones sean institucionales y los que reclaman algunas cuestiones puedan tener respuestas. Si no, la gente que se mueve por procesos, digamos, de evaluación de impacto ambiental o por determinadas situaciones que tienen que ver con inversiones y no tienen respuesta, finalmente terminan ¿en dónde? En el otro lugar. Entonces, la respuesta tiene que ver con crear mecanismos de diálogo institucional y que esos mecanismos de diálogo institucional puedan ser medianamente virtuosos, puedan tener algún resultado, puedan poner a la mesa esos actores. Si no, vamos a tener manifestaciones callejeras o respuesta de la justicia. La mayor parte de los casos ambientales de la Argentina ha venido de la mano de las decisiones judiciales y no es el mejor lugar para tomar las decisiones ambientales o de la sustentabilidad de la justicia. Tiene que ser el diálogo y la construcción de una democracia con mucha más calidad. Constanza, hablabas de la importancia de un marco legal a este tema. Hay un proyecto de ley en el Congreso. ¿En qué estado está? Sí, el proyecto de ley es de las empresas B, digamos, serían las empresas se denominan de beneficio de interés colectivo. Es un proyecto que tiene ya aprobación de la Comisión de Legislación General y está para entrar al recinto y necesitamos que se apruebe este año, porque si no tenemos que volver a empezar. O sea, está en Cámara de Diputados, esperamos que antes de que termine el año se apruebe. ¿Cuánto hace que ingresó Cámara de Diputados? En realidad, este año estuvo en Cámara de Diputados, pero como se ingresó a fines del 2016, perdió casi un año para estar tratado en el Congreso. O sea, eso fue. Pero bueno, lo que busca este proyecto de ley justamente es darle visibilidad y reconocimiento legal a este tipo de empresas, ¿no? Las empresas de triple impacto, como decía recién Diego. O sea, no buscamos incentivos, lo que se busca es el reconocimiento y la visibilidad para que pueda después el Estado, a través de los distintos niveles, potenciarlo, digamos, como quisiera. Este proyecto de ley no es solo de Argentina, hay un proyecto en toda Latinoamérica, hay las empresas de triple impacto, también hay un proyecto en Italia que ya fue aprobado, Estados Unidos tiene muchas, pero tenemos una oportunidad única en Argentina para ser pioneros en la región, en tener un reconocimiento legal de las empresas de triple impacto que nos posicionaría realmente desde otro lugar y tendríamos una mirada única. Entonces, realmente creemos que es muy importante que este proyecto se apruebe, porque no solo va a beneficiar a los emprendedores de triple impacto, sino también va a traer inversiones de impacto, porque son las que quieren invertir justamente en empresas con este propósito. A los trabajadores, porque lo que busca, y la sociedad en general, el trabajador, porque las empresas de triple impacto están incluyendo al trabajador también en la toma de decisiones, y a la población en general, ¿no? Que está demandando, como decíamos recién, los consumidores, los proveedores, digamos, una sociedad más inclusiva y sustentable. Necesitamos, digamos, cambiar y transformar la Argentina en un montón de cuestiones sociales. Entonces, muchas de estas empresas que van a estar hoy presentes nacieron tal vez desde el origen para dar solución a un problema social o ambiental. Así que, bueno, no son las únicas, como decía recién Diego, hay otras grandes empresas, nombrábamos Unilever, que va a estar hoy también durante la mañana, que ya tienen el desarrollo de la sustentabilidad en el core del negocio, pero hay mucho por hacer en Argentina. Realmente alinear al core de negocio y la sustentabilidad todavía no están muchas empresas y es un llamado de que esto, como decimos, llegó para quedarse y todos tenemos que tratar de llegar a esa línea, ¿no? Articulando, revisando cadena de valor. Nosotros desde el estudio estamos trabajando mucho en lo que es desde la parte jurídica la cadena de valor. Creamos una especialidad que se llama Becar Impacto, que lo que hace es asesorar jurídicamente, no a las empresas, sino mirando el impacto que tiene su negocio en la sustentabilidad. Así que, bueno, es todo un desafío y creemos que es importante tener esa mirada, como decíamos antes, integral del negocio y más que nunca desde el rol del abogado, ¿no?
Diego, vos hablabas del tema de la importancia de los empleados en el compromiso con la sustentabilidad y cómo esto está cambiando dentro de las mismas organizaciones. ¿Vos crees que la llegada de integrantes de las nuevas generaciones a posiciones de decisión va a cambiar radicalmente? No radicalmente, pero va a ayudar. Sin duda alguna, las nuevas generaciones, si bien tienen un chip en ese sentido mejor, más desarrollado con el tema de la sustentabilidad, todavía no alcanza. Digamos, ser joven no es sinónimo de sustentable y ser viejo no significa insustentable. Significa básicamente que ser joven, digamos, uno ya tiene metido en su cabeza, ha escuchado muchísimas veces esto, ha tenido probablemente materias, estudiado, no sé, en el colegio, en la universidad, ya ha tenido eso y lo va a ver en la propia organización, va a ver, no sé, determinadas prácticas. Todo eso yo creo que lo va a facilitar, sin ningún tipo de duda. Malala, ¿los inversores están creyendo en este modelo? ¿Están apostando en un país tan complicado en el que atraer inversiones de cualquier índole es un desafío fuerte? Imagino que en proyectos de triple impacto es más complicado, ¿o no? Hay dos cosas. La primera, y volviendo a lo que decía Diego recién, lo que vemos es un enfoque de pinzas, ¿no? Un enfoque, no, como un avance de pinzas. Vienen las nuevas generaciones empujando estos temas, no les da igual trabajar en un lado que en el otro, consumen de diferente manera, pero por otro lado vienen los inversores que desde la caída de Lehman Brothers, desde la última crisis financiera internacional, decidieron de manera mancomunada que esto no volviera a pasar y crearon una serie de instituciones, entre las cuales está el PRI, con el que tuve la suerte de trabajar. Y hoy por hoy esos inversores alineados detrás de estos principios de inversión responsable representan 56 trillones de activos bajo administración, que se comprometen a ser invertidos considerando cuestiones medioambientales, sociales y de transparencia en el gobierno corporativo. Si ahí ese es un doble clic, hay 114.000 millones de dólares, o sea, 114.000 millones que están siendo invertidos con esta idea de triple impacto, de manera intencional. Y de ahí más o menos un 4% de ese total llega a la América Latina, a Argentina todavía no, pero está viniendo. Y ahí viene, respondiendo a tu pregunta, ¿cuán difícil es que este capital o este tipo de capital llegue a la Argentina? No es más difícil que el capital de manera tradicional, el que buscaba riesgo y retorno, llegue a la Argentina, porque no podemos mirar esto como un nicho o como esta teoría de los dos bolsillos. Esto es parte de cómo se va a invertir y parte de cómo el mundo ya está invirtiendo. Que la Argentina esté dando los primeros pasos no quiere decir que esta conversación ya haya virado afuera. Entonces, cualquier fondo que hoy por hoy se quiera capitalizar en el exterior, cualquier empresa que vaya a levantar capital afuera o que quiera colocarse en bolsa, tiene que observar estas cuestiones, no hay otra salida. Entonces ahí tenés como la pinza que viene de arriba. Y sí veo la oportunidad para la Argentina como parte de la estrategia que tenemos desde lo privado, desde lo público y desde la sociedad civil para atraer inversiones al país. No es esto más difícil que el otro, si no hay buenas condiciones de marco jurídico conducente, de transparencia en el régimen fiscal, de transparencia en cómo se va a reportar impacto para cualquier proyecto de impacto medioambiental en el país. Si eso no existe, no viene ninguna inversión. No es que no vienen las de impacto y vienen las otras. Tienen que... Perdón, temáticas de capital de riesgo, que son bastante difíciles en Argentina. El tema de capital de riesgo es fundamental para todo esto y también hay con ciertas restricciones. Es decir, la verdad que es uno de los temas complementarios, fundamental. Es fundamental que se dé mancomunadamente. ¿Cuál es el desarrollo del mercado de capitales, digamos, para que esto es fundamental, no se da uno sin el otro. Y el mejor ejemplo es que en los países de la región, de América Latina, esos 7.2 mil millones de dólares que entraron de impacto a la región, entraron a los países que ya habían hecho los deberes en términos de la estructuración del mercado de capitales. En el índice de LAVCA, que lo pueden mirar año tras año, LAVCA es el Latin American Venture Capital Association, sacan un reporte anual que califican a los países. Argentina está entre los últimos lugares desde hace unos 10 años, pero los países como México, Brasil, Colombia, Chile, Perú, que hicieron bien las cosas para atraer capitales en general, también son los países que atraen ese capital de impacto. No se da uno sin el otro y no lo podemos entender como un nicho. Esto es la manera de hacer negocios a futuro y no ni siquiera a futuro, hoy. Andrés, Malala hablaba del tema de que ya se hicieron algunos deberes. Vos planteabas un deber que queda pendiente, que es el tema de la normativa. ¿Qué otras cosas quedan por hacer? Me parece que en ese sentido, digamos, los deberes hay que mirarlos en el contexto. Argentina tiene un contexto de crisis económica importante, pero también tiene una oportunidad. Está haciendo los deberes para ingresar a la OCDE.
el grupo de países desarrollados. El año que viene tenemos toda la gran movida del G20 en Buenos Aires. Me parece que esa es una oportunidad para poder situar al país en una misma cuestión. Es decir, no se puede aspirar a entrar a la OCDE teniendo los estándares de un país subdesarrollado absolutamente. Hay que mejorar los esquemas de información, trabajar en calidad normativa. Todos estos procesos tienen que estar integrados. Sí, vuelvo a lo mismo. Es decir, hay una gran misión de integración. Nuestra mirada es de políticas públicas porque creemos que cualquier decisión que se tome desde lo particular no va a poder ayudar o aspirar a ser potenciado. Eso se potencia a través de las políticas públicas. Entonces ahí es donde tenemos esa oportunidad. Creo que el año que viene es un gran inicio para trabajar. Nosotros desde Fundación Ambiente y Recursos Naturales estamos trabajando fuertemente en el trabajo del G20. Vamos a integrar el C20. ¿Va a formar parte de la sustentabilidad de la agenda del Exactamente. G20? El C20, que es el Civil Society 20, que es el que unifica las organizaciones de la sociedad civil, va a promover la agenda de la sustentabilidad. Creemos que si tomamos el impulso que viene de Alemania, la agenda de sustentabilidad tiene que estar en la agenda de los países. Creemos que va a estar en la agenda de los países de la reunión. Es una extraordinaria oportunidad para que Argentina pueda balancear eso y después que termine todo esta movida de la reunión del G20, eso permee en nuestra legislación, en nuestras normas y en nuestras conductas. Diego, desde una mirada tal vez más micro, ¿el consumidor está dispuesto a pagar más por un producto sustentable? Es una buena pregunta. Hay un estudio que hizo el MIT que decía se le daba la chance de pagar más por un producto éticamente producido y la gente en promedio hablaba 10%. Es más o menos. En el mundo. En el mundo hizo un estudio muy grande de un tipo de café. Entonces la gente decía, 10%. Pero al mismo tiempo se le preguntaba, este café no está éticamente producido, este café utiliza niños. Entonces, ¿cuánto está dispuesto a pagar? 40% menos. O sea, no 10% más, sino 40% menos. Es un tema de conciencia, en definitiva. ¿Esto lo contemplan los inversores cuando evalúan un proyecto? Totalmente. Hoy por hoy es un riesgo demasiado alto y podemos citar numerosos ejemplos desde el Lavallato hasta el desastre del Golfo de México con BP, en donde los que no consideran el impacto que van a tener, ya sea en la sociedad o en el medio ambiente o en el gobierno corporativo, después pagan caro esa pérdida del valor accionario. Pueden mirar los gráficos de Bloomberg o de lo que quieran, ven cómo colapsa el valor de las acciones después de uno de estos hechos que tienen que ver o con un impacto medioambiental nocivo o con un impacto social nocivo. Y esto es cada vez más como inmediato por la telefonía celular y que hasta todo el mundo tiene acceso a poder escrachar, si se quiere, cuando una empresa está haciendo mal las cosas. Entonces los inversores miran esto y lo miran a conciencia y se incluye dentro del análisis de inversión. Lo otro que ha surgido en el mundo son las calificadoras de impacto, ¿no? Entonces, así como teníamos Bloomberg y 2 o 3 más que califican las empresas en las que un inversor va a invertir, hoy por hoy tenemos calificadoras que miran cuán sustentable es esa empresa en todo, en lo social, en su gobierno corporativo y en lo medioambiental. Las califican y ahí los inversores pueden tomar decisiones en menor tiempo. O sea, no es tan costoso tomar decisiones en base a la sustentabilidad de la empresa. Y en complementando lo que decía María Laura, hoy por hoy se analiza para la viabilidad a largo plazo de una empresa estas cuestiones. Antes no estaban en la agenda. Hoy compliance es un tema importante, transparencia, ética, los temas de anticorrupción, pero también los temas de derechos humanos. O sea, hoy el impacto que puede tener los derechos humanos, como hablabas, un ejemplo, puede ser el trabajo infantil, pero vamos a hablar de un montón de otros, es muy importante, digamos, para pensar en la viabilidad y en el negocio a largo plazo, sin pensar por ahí en un escrache o en alguna licencia para operar, ¿no? La sustentabilidad no solo lo hace más rentable, sino que también mejora tu relación con todos los stakeholders, lo que hace que realmente seas una empresa que te den una licencia para operar la comunidad en la cual estás vos haciendo tu actividad. Totalmente. Yo quería terminar un concepto más sobre el tema del consumidor. Con 30% de pobres a nivel mundial, que son más de 2.000 millones o 700 millones de extrema pobreza, digamos, el tema de qué tipo de elección tienen para consumir es muy restrictiva. O sea, para poder elegir consumir algo que sea absolutamente sustentable, uno tiene que tener choice, como se dice, oportunidades de hacerlo. Y eso se da en algunos países y no se da ubicuo en todo el mundo. A nivel de pobreza, que es, digamos, por lo menos un tercio de la población, estamos hablando que no acceden, digamos, compran lo que pueden, cuando pueden, en las condiciones que pueden. Es un tema también relevante, porque ellos son una porción relevante del universo. Permitime
agregar una cuestión. Además del débil mercado, digamos, que tenés, Sí. también tenés un débil sistema en el cual, digamos, nada te propende o digamos, te ayuda a consumir o a promover ese tipo de consumo. Entonces me parece que, tomando también lo que planteaba Constanza recién, las empresas tienen que mirar la idea de la licencia social con una idea mucho más comprometida. Es decir, la licencia social no es algo que el Estado les construye a las empresas, es algo que las empresas tienen que construir. Y para eso hay que cambiar las variables. En algún momento las inversiones tienen que incorporar lo que se llama la variable tiempo, la variable relación con la sociedad. Todas esas variables no están incorporadas. La variable tiempo. Yo cuando voy a hacer una inversión necesito tiempo. Si me voy a sentar en un determinado territorio para conocer qué pasa en el territorio, qué opina la gente, cuál es la información que le tengo que dar, cómo voy a construir esa licencia social. Esas variables no están en las decisiones. Por eso mismo los procesos terminan tensionados en un extremo y en el otro, terminan llevados a los estrados judiciales. Y esas decisiones hay que empezar a incorporarlas dentro de la idea de la variable de inversión. Si no están dentro de la variable de inversión, lo que compramos es un conflicto y habrá que decirle a los analistas de riesgo que lo midan de alguna forma, porque es muy probable que mi inversión esté parada 3, 4, 5 años por la decisión de alguien que no está incorporado dentro de la variable inicial. Entonces me parece que esos son temas, si queremos aspirar a una sociedad que realmente camine hacia la sustentabilidad, hay que empezar a mirar estos temas no como, digamos, más como una mirada integral que como un problema puntual que se le puede generar a cada empresa en cada lugar. Complementando, perdóname, lo que decís muy bien es, también uno tiene que pensar, nosotros cuando habla inversor, piensa en un due diligence, ¿no? Y el due diligence legal siempre es la ley. Sí. Pero nosotros decimos, no, ahora hay que hacer un due diligence en ASG, digamos. Y ese due diligence en ASG tiene otro concepto, es ambiental, social y de gobierno. Entonces uno cuando hace una inversión tendría que pensar no solo en ese due diligence técnico-legal, sino en el due diligence del impacto que tiene, digamos, en cuestiones sociales o ambientales el desarrollo de ese negocio, ¿no? Y ahí es donde se puede analizar también mucho el tema de derechos humanos. O sea, creemos que realmente está cambiando la mirada y la manera de hacer inversión y donde hay que sumarle. Nosotros estamos trabajando en eso y nos ha llegado de clientes del exterior y en el mundo hay estudios que están trabajando en esto, en due diligence en ASG. O sea, no solo quedarte con lo que es estrictamente legal, porque como él decía recién, no detectás determinadas cuestiones si no te sentaste en el territorio, no conversaste con la comunidad y no viste determinadas cuestiones. Que en la empresa también eso es un riesgo, un daño que puede producir. Pensar que en el final de tu cadena de valor hay trabajo infantil, no solo es reputacional, es un riesgo legal y de daño y de responsabilidad que puedes tener. Con lo cual, hoy la mirada, por eso decimos, es mucho más integral y no es solo pensar en lo económico o en el retorno, sino realmente en el impacto por la negativa y el impacto por la positiva. Malala, en números concretos, ¿ya se logró conformar algún fondo? Es decir, ¿cuáles son las inversiones concretas que hay en proyectos de triple impacto en la Argentina? Bueno, lo que tenemos hoy son los vehículos, cosa que no teníamos hace 2 años. Teníamos Equitas que había ya terminado como su ronda, digamos, de inversión y de capitalización hace algunos años y no había vehículos. Entonces era muy difícil que los inversores, tanto locales como internacionales, pudieran invertir en este tipo de proyectos o empresas. Lo que hoy tenemos, gracias a un empuje mancomunado de un grupo de actores del sector privado, académico, gobierno, etcétera, que conforman una mesa de trabajo en inversión de impacto, son los primeros vehículos para invertir, o los vehículos de hoy en día para invertir en este tipo de negocios. Entonces tenemos 2 fondos y otros fondos. Tenemos 2 fondos que se declararon de impacto, digamos. Uno es NextEP y otro es Celeris, que están ahora terminando sus rondas de capitalización para poder empezar a invertir y estamos hablando ahí de más o menos unos $150 millones entre los dos. Tenemos una aceleradora de empresas de triple impacto que busca insertar capital semilla o inyectar capital semilla y acompañar a esas empresas en el arranque. Tenemos family offices que están mirando el cómo invertir de esta manera o cómo hacer algunas inversiones con determinadas verticales de impacto que les interesan dentro de lo que es su portafolio o su cartera. Y tenemos bancos comerciales que están mirando el tema, cómo desarrollar productos. Entonces, la Argentina hoy tiene los vehículos. Algunos se conocen públicamente, como NextEP, Celeris, Vira, otros están en proceso de ser gestados, pero hoy por hoy tenemos eso. Lo que estamos ahora intentando todos dilucidar es cuán fuerte es la demanda de ese capital, ¿no? ¿Dónde están esas empresas?
qué tipo de capitalización están buscando, cuán grandes son. Hay muchísimo interés, pero tenés dos grupos de empresas, unas que están listas para recibir inversión y otras que están listas para recibir incubación y capital semilla. Entonces, tenés muchos emprendedores que nacen de triple impacto, que están en el segundo grupo, en un periodo más de incubación, y tenés otras empresas que ya están listas para llegar a una serie A o una capitalización mayor, tanto nacional como internacional. Hoy vamos a tener justamente un panel de emprendedores Sí. Profundizando sobre quiénes Algunos de animaron los, este tipo de de proyectos. los ¿Los mejores conocés? ejemplos que tiene el No, país. te vas a tener que y quedar, ofrecer, claro. Yo quiero decir un comentario, es que los fondos, un tema fundamental, fondos hay en general, todos los temas de inversión, fondos siempre hay, en diferentes lugares. La problemática con fondos de impacto en Argentina es el descalce que hay entre lo que quieren los fondos y lo que es el emprendedor, o sea, lo que llamamos particularmente el ticket de inversión. Un fondo por ahí le interesa invertir, no sé, tickets por ahí más grandes. Un fondo grande de 100 millones o de 30 millones busca tickets de $1 millón, $1,5 millones. Y eso se da en Argentina en muy pocos niveles de desarrollo empresario. El emprendedor $1,5 millones no lo puede manejar. Los emprendedores, por ejemplo, el caso de Equitas, nosotros llegamos a manejar inversiones. La inversión más grande fue de $100.000. La inversión más chica eran $15.000, $30.000, $20.000. O sea, entonces, y $15.000, $20.000 para un fondo es muy complejo de administrar, porque es lo mismo administrar una inversión de $15.000 que una de $1 millón. Y entonces, pero no, desde el punto de vista de las posibilidades de ganancia eran menores. Entonces, toda esa historia es parte de la complejidad que tiene que, Laura me lo manejará sin ningún tipo de dudas. Y adicionando un fondo más, hay un fondo que ahora se está creando también, yo estoy viendo con Family Offices y algunos socios y amigos del sector que se están armando fondos también. Yo en este momento tengo noticias de algunos de 30 millones, o sea, evidentemente es un sector que está en este momento en ebullición con respecto a eso. También por eso hay que acompañar el marco regulatorio, ¿no? Y los incentivos. Nosotros formamos parte del grupo ese, en la parte intermediaria, digamos, ¿no? Del grupo de inversión que se formó en Argentina-Uruguay, y es fundamental, y estamos ya trabajando en conversaciones con gobierno de cuáles son, digamos, ese llamamos tablero de control, ¿no? ¿Qué es lo que hay que ir tratando de ir modificando para poder incentivar realmente que esos fondos después inviertan, ¿no? Que los family offices no tengan restricciones fiscales o de pérdida de exención por hacer inversiones en emprendimientos, digamos, de triple impacto, ¿no? Es mucho el marco normativo que también se requiere y hay que trabajar para acompañar y promocionar, digamos, esta nueva mirada desde la inversión también. Bueno, muchísimas gracias. Creo que en esta primer parte del encuentro, en este panel de la mirada de los especialistas, pudimos recorrer un poco el tema de la importancia y cómo fue cambiando el rol del derecho, cómo está cambiando en realidad la evolución del término de sustentabilidad, los inversores que de a poquito se están animando a invertir en proyectos de triple impacto y el rol clave de la sociedad y el tema de la importancia de articular, digamos, todas las partes. Me gustaría cerrar este primer panel con un video de María Eugenia Di Paola, que es coordinadora del área de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Argentina. Ella en este momento está en Alemania, justamente en un importante evento que se está haciendo relacionado con sustentabilidad, pero quería compartir la visión con nosotros sobre la importancia de la mirada global y local de la sustentabilidad. Tras el video, José del Río va a estar moderando a las compañías que ya están teniendo a la sustentabilidad como parte estratégica de su negocio. Muchas gracias. Gracias.